Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y todos. Estoy muy agradecida que se hayan tomado el tiempo para presenciar esta charla que les voy a impartir. Se llama Servicios de la CEADECRO. Repito, es una charla muy amena debido a que muchos no conocen las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, que son servicios que finalmente brinda gratuitamente el Estado para el beneficio de las víctimas. Asimismo, porque no se conoce mucho toda la temática de derechos de las víctimas. Mi nombre es Viviana Genoveva Camal Estrella. Actualmente soy jefa del Departamento de Políticas Públicas, Investigación y Capacitación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo. Bueno, entonces, sin más preámbulo, voy a empezar a hablar sobre este tema que pienso que va a ser muy relevante para ustedes. Bueno, primero que nada, nos vamos a preguntar qué hacemos y quiénes somos. Quiero compartirles un caso que fue atendido, que fue de los primeros casos que se atendió por la CEA nacional, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de manera nacional. Bueno, ustedes sabrán que en la zona norte de México incrementó muchísimo la violencia, sobre todo la violencia de género, sobre todo por el tema del narcotráfico y la delincuencia organizada. Entonces, bueno, pues este caso tuvo relación con esta problemática. Vamos a llamarle a este señor Pedro. Bueno, Pedro le secuestraron su hijo y su hijo no fue devuelto hasta años posteriores. Y durante todo ese tiempo, antes de que le regresaran a su hijo, pues fueron presionándolo para que depositara ciertas cantidades de dinero a cambio de que le vuelvan su hijo, y les fueron dando pedazos en extremidades de su hijo, la oreja, los dedos, etc. Entonces, el señor Pedro pues vivió una situación pues demasiado fuerte para cualquiera que vive este tipo de problemáticas, y pasando un año le devuelven a su hijo y a los 2 años atrapan a los delincuentes. Bueno, durante estos 2 años Pedro vive diferentes consecuencias a causa de este hecho victimizante que tiene que ver con su hijo. Entonces, pues primero pierde su trabajo, se ve impactado de manera económica, pues todo lo generado del trauma que es el secuestro de su hijo, su familia, su núcleo familiar se ve como rota. Entonces hubo varias pérdidas durante todo este proceso. Entonces, justamente la Comisión Nacional lo que hace es acompañar a la víctima desde el hecho victimizante hasta que se cierre su carpeta de investigación. En este caso, aunque ya habían encontrado al hijo del señor Pedro, todavía lleva un proceso de acompañamiento por todo el impacto que sufrió. Entonces, para hacer un poco de memoria histórica, aparte de lo que les acabo de comentar, pues bueno, desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 1917, en la Carta Magna se expresa la firme convicción de consolidar la igualdad y la justicia. Así, recordemos que aquí se encuentran todas nuestras garantías individuales para todas las ciudadanas y ciudadanos. Más o menos entre los años 50 y 60 recordaremos un año paradigmático, el 68, pues ocurren una serie de manifestaciones sociales que reclaman en general la democracia y la participación en las decisiones políticas en nuestro país. Estas manifestaciones sociales pues fueron violentadas muchas veces por el Estado, y no solamente aquí en México ocurrió, sino también
en diferentes países de todo el mundo. A partir de esta serie de manifestaciones que se presentan en todos estos países, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el día 29 de noviembre de 1985, promulga una declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder. Este va a ser un instrumento jurídico importante para abrir todo lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas. Entonces, se preocupaba esta declaración o se planteaba la situación de las víctimas y ofendidos de los delitos respecto de la necesidad de procurarles protección y defensa de sus derechos. Es así como hasta el año 2013 se promulga aquí en el país la Ley General de Víctimas y posteriormente en el 2014 se homologa con los demás estados, en este caso en el estado de Quintana Roo, el 7 de abril. Bueno, nosotros somos un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión. Lo que hace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas básicamente es acompañar a las víctimas desde el hecho victimizante. Pueden ser víctimas de delito y de violación de derechos humanos, de tal manera que recuperen su proyecto de vida. Ese es el principal objetivo de la comisión. Esto va a ser implementado de manera eficiente y efectiva a través del modelo de atención a víctimas, que más adelante les platicaré un poco sobre este tema. De igual manera, se encarga de fungir como órgano operativo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas. Este sistema es una plataforma interinstitucional donde participan diferentes instituciones como es el Instituto Quintanarroense de la Mujer, Sistema DIF, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, SEGOV, entre otras instituciones que se reúnen al año 2 veces. Tienen 2 sesiones ordinarias en el cual tratan temas de políticas públicas para la atención a víctimas de delito y de violación a derechos humanos. Podemos recordar el año pasado, en el 2019, en el mes de noviembre, se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, en donde todos sus miembros estuvieron de acuerdo en crear un comité especializado en seguimiento de víctimas de feminicidio. Este comité especializado, su objetivo era contactar todas las víctimas de feminicidio para proporcionarles los servicios que tiene la CEAVECRO en atención a las víctimas, así como todo el Estado. Entonces, estas son acciones importantes que surgen a través del Sistema Estatal de Atención a Víctimas y que van a impactar de manera importante en el proyecto de vida de las víctimas. De igual manera, la CEAVECRO propone políticas públicas en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación a las víctimas del delito y violaciones a sus derechos humanos. Bueno, aquí les comparto un poco de las estadísticas de cómo ha crecido la CEAVECRO. Desde el año 2016 empezó a operar solamente con 19 personas, entre asesores jurídicos y personal administrativo. Y en el 2019 cerramos con 54 personas, entre asesores jurídicos, psicólogos y otras áreas administrativas que fortalecen la función de la Comisión Ejecutiva. Asimismo, los recursos financieros han incrementado justamente por la demanda de los servicios que ofrece la Comisión y por el tema de la denuncia por parte de las víctimas. Entonces, tenemos que en el 2019 se cierra con 21.613.559 pesos, el cual se conforma entre recursos estatales y recursos federales, como es el FAS, que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, con 2.091.000 pesos. Estos 2 millones están dirigidos a la contratación de los servicios de asesoría jurídica victimal. Y para empezar, es importante conocer un poco del marco conceptual.
¿Quién es una víctima? Una víctima es la persona que padece un sufrimiento a consecuencia de una conducta agresiva antisocial. ¿Cuáles son estos tipos de víctima? Pueden ser de delito, cualquier tipo de delito, y también de violaciones a derechos humanos. De igual manera, hay víctimas directas, los que sufren el hecho victimizante, pero también hay víctimas indirectas, que son los que sufren de manera colateral el hecho victimizante de la víctima directa. Los daños pueden ser divididos en 5, que es físico, emocional, familiar, económico y social, y se va a entender a todos estos tipos de daños la conmoción que desencadena la agresión. Generalmente tiene consecuencias de tal gravedad que modifican y transforman la vida de la víctima y de su familia, a veces de manera irreversible. Por ejemplo, podemos pensar en el delito de feminicidio, pues jamás van a poder transformar su vida en las víctimas indirectas, porque jamás se va a poder devolver la vida de una persona. Las personas víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos acuden a esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con la finalidad de recibir apoyo en los requerimientos que se solicitan, como pueden ser la designación de un asesor jurídico, las medidas de ayuda inmediata, medidas de asistencia y finalmente la reparación integral. Hay dos diferencias entre las medidas de ayuda inmediata y medidas de asistencia que es importante recalcar. Las medidas de ayuda inmediata son entendidas como la prestación de servicio y apoyo a las personas en situación de víctimas de manera oportuna y rápida, de acuerdo a las necesidades de urgencia que tengan relación directa con el hecho victimizante. Es decir, estas medidas de ayuda inmediata son los primeros servicios y apoyos que otorga el Estado a las víctimas de manera urgente. Por ejemplo, estas están relacionadas con el tema de hospitalización, con contención emocional, con atención psicológica, entre otros. Son las que de primera emergencia necesitan las víctimas para ser atendidas. Tenemos otros tipos de medidas que se otorgan por parte del Estado. Estas son conocidas como las de asistencia. Se entiende por asistencia al conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado. Esto quiere decir, relacionándolo con el tema del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, que había comentado unos minutos antes, estas medidas surgen justamente de esta coordinación interinstitucional, porque no solamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brinda estas medidas, sino también las brinda el IQM, también las brinda el Sistema DIF, también las brinda la Secretaría de Educación, CESA, entre las demás dependencias que integran el sistema. Entonces, todas estas medidas se dan por parte del Estado y es un conjunto integrado que van a ayudar a la víctima. Estas medidas de asistencia son otorgadas a partir de la inscripción de la víctima en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de Quintana Roo. Más adelante les comentaré en qué consiste este registro estatal. De igual manera, para sustentar toda la labor que realiza la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, está sustentado en un marco normativo. Primero, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, apartado C. Posteriormente, en toda la Ley General de Víctimas y finalmente en la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, del capítulo 1 al capítulo 7, se congregan todos los derechos de las víctimas que a manera de resumen se los voy a presentar en 5 grandes bloques. El primer bloque es de ayuda, asistencia y atención, seguidamente de acceso a la justicia, en el proceso penal, el derecho de la verdad y finalmente a la reparación integral. En esto se puede resumir todos estos derechos de las víctimas, que como sabemos no toda la ciudadanía conoce estos derechos al vivir algún hecho victimizante.
Entonces es importante conocer estos derechos y difundirlos a través de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo. ¿Cuáles son las áreas sustantivas que tiene la SEAVECRO? Nosotros contamos con 4 áreas sustantivas. Primer contacto a víctimas, asesoría jurídica victimal, registro estatal de víctimas y fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. Esas son las 4 áreas sustantivas que operan todas el apoyo que se le otorga a las víctimas. Les voy a ir presentando cada una de las unidades y qué es lo que trabajan y qué es lo que ofrecen a las víctimas. Primero que nada, en la primera unidad que llegan las víctimas es la unidad de primer contacto y ayuda inmediata. Aquí es donde se atiende de manera urgente las necesidades de las víctimas, que puede ser médica o psicológica. Generalmente se proporciona contención emocional, entonces de igual manera se requisita el formato de atención, se le da la lectura de derechos de las víctimas y posteriormente se canaliza a la Dirección de Asesoría Jurídica. Es muy importante esta unidad de primer contacto, puesto aquí se trata por primera vez a la víctima sus necesidades primordiales y además porque en esta unidad no se le pregunta de manera inmediata sobre el hecho victimizante para no causar la revictimización, sino que se van a atender esas necesidades primordiales preguntándoles a las víctimas cómo se sienten, qué es lo que necesitan, si ya comieron, si ya tomaron agua, entre otras necesidades de urgencia. De igual manera, si la víctima está lastimada físicamente, inmediatamente se llama a una unidad médica para que pueda ser atendida y posteriormente ya se le va a canalizar a la Dirección de Asesoría Jurídica, donde si la víctima lo requiere, se le va a acompañar a hacer la denuncia ante Fiscalía. De igual manera, a veces la Fiscalía General del Estado conecta a las víctimas a la comisión ejecutiva y pasa directamente a asesoría jurídica y si no, también a primer contacto. Bueno, aquí también les presento un poco de las estadísticas del crecimiento de cómo hemos atendido a las víctimas en la unidad de primer contacto y ayuda inmediata. En el 2016, cuando se empieza a operar, solamente se atendió a 55 personas, pero en el 2019 se atendieron a 353. En total se han atendido a 779 víctimas por unidad de primer contacto y ayuda inmediata. ¿Cuáles son los servicios que se les ha brindado por esta unidad? Pues están relacionadas a la atención médica, a la atención psicológica, atención psiquiátrica, transporte, gastos funerarios, alojamiento, alimentación, aseo personal, entre otros. Pero principalmente estos son los servicios gestionados a favor de las víctimas, que pueden ser provenientes de los recursos del Fondo de Ayuda, porque tiene el Estado y que coordina la SEAVECRO, pero también pueden ser gestionadas a través de las otras instituciones. Bueno, posteriormente se canaliza a la víctima a la Dirección de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas. La asesoría jurídica victimal funciona de manera adecuada e integral. El asesor o la asesora jurídica acompaña a la víctima para realizar las diversas diligencias ante las instancias correspondientes, los cuales pueden ser el traslado a localidades, visitas domiciliarias, seguimientos a trámites ante diversas instituciones que proporcionan servicios de salud, asistencia social y procuración de justicia, entre otros. También se solicitan medidas de atención ante otras instituciones y órdenes de protección. ¿En qué momento se designa un asesor jurídico? Bueno, este asesor jurídico se designa en cualquier etapa del procedimiento. Las víctimas o ofendidos podrán designar un asesor jurídico, el cual debe ser licenciado en Derecho o abogado titulado, quien debe de acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima o ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio.
De igual manera, si la víctima tiene los recursos necesarios para designarse a uno particular, de igual manera se le tiene que ofrecer este servicio de asesoría jurídica gratuita. ¿Cuáles son las funciones del asesor jurídico? Brindar a la víctima información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías, mecanismos y procedimientos. De igual manera, aquí les presento el total de víctimas de delito atendidas por año. No todas las víctimas que se atienden a la unidad de primer contacto se les canaliza directamente a asesoría jurídica victimal. Hay víctimas que por la naturaleza de su hecho victimizante se les canaliza a otras instituciones, como puede ser el sistema DIF o como puede ser el IQM. Hay quienes sí ya se le canaliza directamente a la Dirección de Asesoría Jurídica, hay quienes directamente pasan a asesoría jurídica y hay quienes los canaliza Fiscalía a la Dirección de Asesoría Jurídica. Entonces, justamente por eso aquí los datos que vemos se incrementa el valor, ¿no? Se incrementa el número de atención. Entonces, en el 2016 se atendieron 802 personas, en el 2019 se cerraron 3.257 personas. En todos estos 4 años se ha atendido un total de 9.445 víctimas. Hay víctimas que ya se han cerrado su estado de carpeta de investigación y hay quienes siguen su carpeta de investigación siendo atendidas. Entonces, hay asesores jurídicos que aún siguen llevando carpetas de investigación de años pasados y hay quienes, pues los mismos asesores jurídicos siguen recibiendo carpetas de investigación de este año, ¿no? Por ejemplo, del 2020 y que sigan atendiendo carpetas del 2019. Entonces, es una labor muy grande que hace la asesora o asesor jurídico en atender las víctimas. ¿Cuáles son los tipos de delito de mayor frecuencia que se han registrado por esta comisión ejecutiva? Tienen que ver en el tema de violencia familiar. Podemos ver en el esquema, en la parte inferior, que en el 2019 fueron 1.094 víctimas en temas de violencia familiar, seguidamente por temas de violación, abuso sexual, incumplimiento, robo, entre otros. Aquí quiero hacer énfasis de la importancia de dar a conocer estas estadísticas, porque en el estado de Quintana Roo la mayor frecuencia del tipo de delito que se vive son relacionados a los temas de violencia familiar y delitos sexuales. De igual manera, quiero aquí compartirles dónde nos encontramos con asesores y asesoras jurídicas en todo el estado de Quintana Roo. Tenemos una oficina en Otompe Blanco. Aquí tenemos asesoría jurídica y primer contacto, así como todas las unidades administrativas que conforman la comisión. Se tiene representación de asesoría jurídica en Felipe Carrillo Puerto, en Solidaridad se tiene también asesoría jurídica, pero también se cuenta con primer contacto. En Benito Juárez también se cuentan con ambas, asesoría jurídica y primer contacto. Bacalar solamente hay representación de asesoría jurídica, al igual que José María Morelos, Tulum y Cozumel. Entonces, en donde se ha otorgado mayor asesoría jurídica ha sido en Benito Juárez. Desde el 2016 al 2019 ha sumado un total de 5.098 víctimas que se han atendido por asesoría jurídica. Seguidamente por Otompe Blanco con 2.051 víctimas y posteriormente Felipe Carrillo Puerto con 894 víctimas. Después de la asesoría jurídica, la víctima pasa a otro proceso administrativo que se llama Registro Estatal de Víctimas, que es lo que yo les comentaba, que a partir de este registro se tiene acceso a las medidas de asistencia. Este registro se realiza el proceso de ingreso y registro de las personas en situación de víctimas. En el año 2016 se registraron 41 víctimas y en el 2019 se cerraron 399 víctimas.
En total se han registrado 419 mujeres y 268 hombres. En el 2020 se siguen registrando las víctimas para que puedan acceder a las medidas de asistencia, pero también al siguiente punto, que es el acceso al fondo de ayuda y asistencia. Bueno, de igual manera les comparto que el mayor registro en el tipo de víctimas ha sido por los temas de delitos, con 505 víctimas, y posteriormente las de violación a derechos humanos, que han sido 239 víctimas. El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral es la última unidad donde se atiende a la víctima, porque aquí es un paso como bastante importante en donde sale el tema de reparación integral. El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral otorga los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las personas víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Empezó a operar este fondo de ayuda en el año de 2018, ya que no se contaba con un contrato de fideicomiso público, así como los lineamientos para la operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. En el 2019, el total de personas beneficiadas por el Fondo de Ayuda y Asistencia fueron 7 mujeres y 16 hombres, entre víctimas directas y víctimas indirectas. De igual manera, en el 2019 se tuvo un total de 59 víctimas que accedieron al fondo, 23 por compensación por violaciones a derechos humanos y 36 por medidas de ayuda. A veces de este fondo provienen estas medidas de ayuda inmediata que se presentan en unidad de primer contacto, que pueden ser ayudas en transporte o gastos funerarios. De igual manera, pues aquí se distribuye entre víctimas directas e indirectas. Por violación a derechos humanos fueron 16 directas, 7 indirectas, y por medidas de ayuda 12 víctimas directas y 24 indirectas, haciendo un total de 59 víctimas que accedieron al fondo en el 2019. Y bueno, de igual manera quisiera compartirles un poco de estadísticas, justamente para visibilizar el problema de la violencia de género que existe en el estado de Quintana Roo, atendiendo a la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. Estas estadísticas son las víctimas que han sido atendidas por la CIAVECRO. Aquí se pueden presentar diferentes estadísticas por parte de Fiscalía u otras instituciones y organismos, pero este solamente es el universo de la Comisión Ejecutiva. Aún así, quiero aclarar que estas personas que llegan a acudir a la comisión, pues no todas son las que se han decidido a denunciar o a permitirse a tener este tipo de atenciones. Se maneja una cifra negra. De esa cifra negra son de los casos que no son denunciados, pero que se sabe que existen, ¿no? Entonces, este es una pequeña porcentaje de esa cifra negra de aquellas personas que vivieron un hecho victimizante y que logran comunicarle al Estado y que logran denunciar. Entonces, como aquí se tiene esta gráfica de pastel, pues mujeres han sido un 79% atendidas, y por otra parte los hombres con un 21%. En las víctimas atendidas mujeres han sido en temas de violencia de género, y hombres por delitos que tienen que ver con otra índole. Y aquí se les comparte también otras estadísticas de atención a víctimas de violencia por tipo de delito. Únicamente aquí son registradas el número de mujeres víctimas por año. Entonces, en la barra azul se podrá ver que mayormente ha sido por el tema de contra el orden familiar, que es de violencia familiar, y seguidamente contra la libertad sexual, que son todos los delitos sexuales, y finalmente contra la vida, que son todos aquellos feminicidios que han ocurrido en el estado de Quintana Roo.
Entonces, en el 2018 se registraron 2.136 mujeres víctimas en el estado. De igual manera, otra de las funciones que tiene a cargo asesoría jurídica victimal es solicitar órdenes de protección que también han sido a favor de las mujeres, que se pueden ver en las barras grises, y pues muy pocas órdenes de protección han sido emitidas para niños, adolescentes y hombres. Otra de las acciones que realiza la Comisión Ejecutiva es realizar documentos que apoyen a las víctimas. Se ha realizado en el 2018 un libro que se llama Hacia una justicia verdadera, historias de vida de mujeres víctimas de violencia, en coordinación con la Universidad de Quintana Roo. En el 2019 se estuvo presentando este libro ante la ciudadanía general, pero también ante las instancias y ante el gobernador del estado, con el objetivo de sensibilizar el tema de violencia de género. Aquí se compilan 11 historias de mujeres víctimas de violencia de género que llaman para que todas las mujeres que vivan algún tipo de situación similar se atrevan a denunciar, que vayan a denunciar. Se visibiliza la importancia de la denuncia ante los temas de violencia de género. De igual manera, se ha realizado junto con organizaciones de la sociedad civil un protocolo de actuación para la implementación de las órdenes de protección de las mujeres, niñas y niños de Quintana Roo. Asimismo, un protocolo de atención médica, psicológica y jurídica a víctimas de violencia. Estos dos documentos han sido muy importantes para hilar el trabajo de todas las instituciones a favor de la atención a víctimas. Se les presentan diferentes flujogramas que se deben de seguir para la atención a víctimas. De igual manera, a través de recursos CONAVIL, que es un recurso federal, se realizó un documento que se llama Evaluación de la implementación del protocolo de actuación para la implementación de órdenes de protección para mujeres, niñas y niños del estado de Quintana Roo. Se observó que en este protocolo de actuación habían ciertas problemáticas que detenían una función especial para la atención a víctimas, y justamente se hizo esta evaluación para corregir y mejorar este instrumento jurídico. Bueno, finalmente les presento este modelo integral de atención a víctimas que sirve de base en la operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero también para todas las instituciones que en la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo menciona que esta debe ser implementada por todas las instituciones del Sistema Estatal de Atención a Víctimas en la medida de sus competencias, justamente para brindar mejores servicios de atención a las víctimas del estado de Quintana Roo. Este modelo empieza a operar desde que se presenta el hecho victimizante, que puede ser de delito o de violación a derechos humanos. Entonces, la víctima se presenta en un primer momento o entra en un primer momento, que es la de ayuda inmediata, que es la que había comentado antes, que tiene que ver con todas aquellas ayudas que de manera urgente necesitan las víctimas. Posteriormente se ingresa al registro estatal de víctimas y entra a las medidas de asistencia, que son todas aquellas que otorga el Sistema Estatal de Atención a Víctimas de acuerdo a las necesidades de la víctima y de acuerdo del hecho victimizante. Hay un momento 3, que es la reparación integral. Esta se da a partir de la resolución o determinación dictada por un órgano facultado. Entonces, es aquí cuando se accede al fondo de ayuda y se realizan dictámenes de reparación integral, en donde pueden ser comprendidas de muchas maneras, no solo de manera económica, sino también de manera funcional, de tal manera que la víctima pueda recuperar su proyecto de vida. De igual manera, este modelo funciona con 3 enfoques que son muy importantes para la atención a víctimas. Tenemos el enfoque psicosocial, el enfoque de género diferencial y especializado y el enfoque de derechos humanos.
Estos enfoques sirven como un anteojos para visibilizar o atender todas aquellas problemáticas que tiene la víctima a partir de su hecho victimizante. No es lo mismo atender, hablando de los temas de delitos sexuales que tenemos pues como una problemática urgente aquí en el estado de Quintana Roo, no es lo mismo atender una niña que ha vivido algún delito sexual, que es de una comunidad maya, que habla maya y que tiene un núcleo familiar fragmentado, a atender a una niña que es de una zona urbana, que habla español y que tiene un núcleo familiar fortalecido, ¿no? Y que tiene capacidades pues de denunciar todo lo que está pasando. Entonces, no es lo mismo atender este tipo de dos víctimas porque sus necesidades y sobre todo su correspondencia con su situación social y cultural son totalmente diferentes. Así que no es lo mismo también atender a un hombre mayor, a un niño o a un adolescente, a una mujer de la tercera edad, a una persona con discapacidad. Entonces, todas las víctimas son atendidas de manera diferencial, especializada, pero también con todos estos enfoques psicosocial y de derechos humanos. Todo esto es para la recuperación del proyecto de vida a la víctima o que se pretende también volverlo antes del hecho victimizante, volver como la víctima estaba antes, ¿no? Entonces sabemos que hay algunas situaciones en donde no se puede recuperar el proyecto de vida, como es la pérdida de algún familiar. Y bueno, para hablarles un poquito más de estos tres momentos, la ayuda inmediata se presenta a partir del momento de la comisión de delito de la violación de derechos humanos y se atienden necesidades que tienen que ver con la atención médica psicológica de emergencia, las medidas de alojamiento, alimentación y aseo personal, gastos funerarios, medidas en materia de protección, transporte de emergencia y medidas en materia de asesoría jurídica. Seguidamente, en las medidas de asistencia, que lo que les comentaba son brindadas a partir de la inscripción del Registro Estatal de Víctimas. Aquí entran todas las medidas que son relacionadas a las de educación, salud, procuración y administración de justicia, medidas económicas y de desarrollo. Finalmente, la reparación integral se comprende de los temas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Estas son brindadas a partir de la resolución o determinación de reparación de algún órgano nacional o internacional facultado para resolver sobre dichas medidas. Por esto es muy importante que también la víctima esté registrada en el Registro Estatal de Víctimas. Y finalmente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas coordina en este momento de la pandemia y de la contingencia el Plan Sin Violencia en Casa, que se realiza a base de tres ejes. Eje de prevención, atención inmediata, hacer justicia y reparar el daño, que congrega todas las acciones de las instituciones que están en el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, pero también instituciones que de manera funcional también tienen participación en la atención a víctimas de violencia de género. Aquí hay algunos números que se comparten por si se sabe alguna situación que se vive en nuestro entorno familiar o igual en nuestra vecindad. Entonces son números que se pueden llamar de manera urgente y de emergencia. Y recordemos como funcionarios y funcionarias públicas tenemos el deber de denunciar cualquier delito que veamos o que presenciemos. Y eso sería todo por mi parte. Aquí en la pantalla se comparten los números y direcciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Otompe Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y Benito Juárez. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Juntos saldremos adelante.